Crónicas, capítulo 34, los versículos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Amén. Cuando miramos el reinado de Josías, tenemos que reconocer que fue un tiempo glorioso para Israel. Y podemos decir también que fue un tiempo de un glorioso avivamiento para el pueblo de Israel. Un pueblo que estaba acostumbrado a estar más alejado de Dios que en comunión con Dios. Un pueblo que permanentemente se apartaba de la voluntad de Dios y caía en uno de los peores pecados, que es el pecado de la idolatría. Es decir, alejarse del verdadero y único Dios para adorar a los dioses ajenos, que no son dioses, que no eran dioses en aquel tiempo y que aún hoy no son dioses. Está lleno de estos dioses que no son dioses. El pueblo de Israel en aquel entonces vivía una vida de permanente inestabilidad. Y cuando pensamos en los reyes de Israel, nos vamos a dar cuenta que justamente la misma palabra de Dios nos indica cuando habla acerca de que asumían los distintos reyes, porque lo dice en forma explícita, que algunos no hacían la voluntad de Dios, no temían al Señor ni deseaban que el pueblo de Dios viviera conforme a la voluntad de Dios. Y que algunos otros, que en este caso muchas veces eran los menos, eran los que temían a Dios y procuraban de alguna manera llevar al pueblo en el temor de Dios a una experiencia realmente renovadora y de bendición. El pueblo necesitaba temporalmente estos tiempos de avivamiento, estos tiempos de poder restablecer la comunión con el Señor. Pensemos que la consecuencia de esa idolatría y de esos pecados permanentes, reiterados, no era algo que pasaba desapercibido delante de Dios. Dios tenía que castigar esa situación y muchas veces tenía que permitir que las naciones vecinas fueran los instrumentos de juicio sobre ellos. Y muchas veces Dios tuvo que castigar al pueblo a través de muchas invasiones que sufrió el pueblo de Dios y tuvo que estar hasta cautivo por este motivo, lejos de su tierra. Y como ya muchas veces lo hemos leído en la palabra y lo hemos escuchado, hasta que al final, en tiempos de Jeremías, Dios los tuvo que destruir todo. El templo, la ciudad, los muros, y todos fueron esparcidos y una gran cantidad fueron llevados cautivos a Babilonia. Pero qué importante tal vez cuando nosotros hoy pensamos en tiempos de avivamiento, que miremos la palabra para poder ver cuáles eran las características de este avivamiento. Porque cuando hablamos de avivamiento y no miramos la palabra y solamente miramos lo que pasa a nuestro alrededor, es posible que tengamos un concepto no bíblico, un concepto equivocado de lo que es el verdadero avivamiento. Amén. Yo creo que todos queremos vivir en una constante bendición de Dios, en una constante comunión con Dios y en una bendición que perdure en nuestra vida. Pero nos vamos a dar cuenta que para que esto suceda, hay ciertas cosas que las vamos a tener que mirar como las características de aquellos movimientos que mientras quien había sido usado por Dios para que esto sucediera permanecía firme y en comunión con Dios, la bendición estaba. Y muchos de ellos pudieron permanecer así hasta su muerte. Y Dios pudo usar sus vidas. Y el tiempo que transcurrió el pueblo de Dios durante la vida de ese rey o de ese profeta, realmente fue un tiempo de bendición, de provisión,
y de mucha gracia de Dios para ellos y a través de ellos también para los otros que los rodeaban. Creo que el creyente tiene que tener un concepto bíblico y correcto, y es bueno que deseemos y es bueno que anhelemos un tiempo de avivamiento, teniendo en cuenta que el avivamiento espiritual es como estar en una comunión con Dios que nos permite estar fortalecidos de tal manera espiritualmente que no hay absolutamente nada que nos pueda derrotar, que nos pueda vencer, y que estamos dispuestos a seguir adelante, estamos dispuestos a servir al Señor en todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Usted anhela estos tiempos de bendición, estos tiempos de avivamiento? El Nuevo Testamento dice que en el libro de los Hechos que vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Tiempos de refrigerio. Y sabemos que en la experiencia que llevamos muchas veces hay situaciones que tenemos que pasar, pero sabemos que vienen esos tiempos de refrigerio, de avivamiento, de renovación. Y esto creo que lo tenemos que mirar bíblicamente porque esa es la función del Espíritu Santo para que el pueblo de Dios se vaya fortaleciendo, tanto en las pruebas y en las dificultades y en las adversidades, como en esos tiempos de bendición, como en esos tiempos donde goza de la plenitud de la gracia de Dios y puede realmente ver plasmado a través de su experiencia en el Señor el propósito de Dios para su vida. ¿Está usted dispuesto a recibir esa bendición de Dios? ¿Está buscando usted del Señor ese tiempo de refrigerio, ese tiempo de avivamiento? Yo siempre digo, el avivamiento no es ruido. Algunos creen que el avivamiento es saltar, gritar, tirarse al piso. Esas pueden ser manifestaciones que no tienen nada que ver con un verdadero avivamiento. Porque el verdadero avivamiento comienza por una experiencia espiritual profunda, gloriosa, en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y muchas veces la manifestación precisamente de ese avivamiento no es esto que estamos diciendo, no es todo ese ruido y ese alboroto que causan los avivamientos que a veces vemos y que en definitiva cuando parece que se acaba el avivamiento queda más la dispersión que la unidad. Queda más el problema y queda más lo contradictorio que el crecimiento, que el fortalecimiento, y que podamos realmente entender para que esos tiempos de renovación, de bendición, de refrigerio, puedan ser verdaderamente tiempos de bendición para nuestra vida, de crecimiento espiritual, de fortalecimiento en el Señor. ¿Amén? ¿Usted anhela tener estos tiempos de bendición en el Señor? Gloria a Dios. Gracias, Señor. El avivamiento que hubo en tiempos de Josías fue uno de los avivamientos importantes para el pueblo de Israel. Si nosotros miramos con atención lo que dice la Biblia en estos capítulos, desde el 33 y hasta el final del capítulo 35, nos vamos a dar cuenta de cuántas cosas maravillosas podemos aprender acerca de los tiempos de avivamiento y de estas cosas que Dios sí quiere obrar en nuestra vida. Yo creo que cuando pensamos en un avivamiento, creo que el primero que tiene interés en el avivamiento, ¿quién es? Algunos dirán, bueno, somos nosotros que estamos pidiendo que el Señor nos avive y muchas veces a lo mejor estamos haciéndolo de una manera como que a lo mejor Dios le tenemos que rogar y pedir al Señor porque el Señor es como que no nos está dando ese tiempo. Pero cuando miramos la Biblia notamos que los tiempos de avivamiento fueron hasta señalados por Dios con anticipación. Fueron señalados por Dios con mucho tiempo de anticipación. Mismo cuando leemos en el avivamiento que se produjo durante el tiempo de Josías y miramos atentamente la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios había prometido en ese tiempo avivar a su pueblo, tener un encuentro personal con este pueblo, ya desde el tiempo en que se dividió el reino de Israel y de Judá. Tal vez pueden recordar, después de Salomón, el hijo de Salomón, Roboam, no hizo las cosas bien delante de Dios, de tal manera que comenzó a haber mucho problema y mucha dificultad, y esto hizo que el pueblo de Dios se dividiera.
y que de las 12 tribus, con Roboam solamente quedaran 2, la tribu de Judá y Benjamín, que era el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, y las otras 10 tribus fueron hacia el norte, que hicieron de Samaria la capital, y cuyo rey fue Jeroboam. Pero en ese tiempo se produjeron muchas cosas que fueron desagradables delante de Dios. No solamente la actitud de Roboam, el hijo de Salomón, haciendo cosas que no debiera haber hecho, sino que aprovechando esta situación, Jeroboam quiso quedarse realmente con la mayor parte del reino y de alguna manera ostentaba el poder quedarse con todo el reino. Y tal es así que cuando llevó a las 10 tribus hacia el norte, no tuvo la mejor idea que para que no descendieran a adorar a Jerusalén, les hizo becerros de oro. Amén. Y ya en ese tiempo, fíjense de qué tiempo estamos hablando, Dios le había hablado a través de un profeta de Dios, un hombre de Dios, que Dios iba realmente a poner las cosas en su lugar. Y no solo esto, sino que cuando leemos en Primera de Reyes capítulo 13, los primeros 2 versículos, no solamente dice que Dios iba a levantar y de la descendencia de David iba a nacer un hijo, sino que a través de él, de ese hijo, iba a traer un avivamiento, una bendición, e iba realmente a purificar el pueblo de Dios en todos los sentidos. Y no solamente esto, sino que cuando leemos allí en Primera de Reyes 13, 1 y 2, ustedes se van a asombrar porque este hombre, este profeta de Dios que no se dice ni quién era, le dijo inclusive cuál era el nombre de ese hijo de David o de la descendencia de David que iba a producir o iba a ser el instrumento utilizado por Dios. Y cuando ustedes leen ese versículo, que algunos ya lo están mirando en la Biblia, van a encontrar el nombre de Josías. ¿Qué le parece? Qué lindo esto, ¿no? Poder entender que realmente Dios tiene las cosas preparadas. No es algo que lo podemos considerar como una casualidad. Porque muchas veces yo he escuchado decir que bueno, miren qué cosa, ¿no? En tiempos de Josías, que comenzó este movimiento y se descubrió, se halló el libro de la ley de Moisés que había estado como perdido durante mucho tiempo y lo encontraron y esto parece que, mire qué casualidad, vienen a encontrar esto y esto produjo. No, no hay ninguna casualidad. Dios tenía todo preparado, hasta la persona con el nombre, como también cuando le dio libertad por Ciro. Dios lo había dicho a través del profeta Isaías y había nombrado a Ciro mucho tiempo antes que Ciro fuera el instrumento que Dios iba a utilizar para poder abrir el regreso del remanente para Jerusalén nuevamente. Dios tiene preparadas las cosas. Y esto a nosotros nos tiene que dar una seguridad. ¿Amén? Dios tiene las cosas preparadas. Cuando miramos atentamente el pasaje del capítulo 34, nos vamos a dar cuenta que hay varias cosas que podemos tener en cuenta, que son características para que podamos realmente apropiarnos de ellas y buscar de esta manera que Dios realmente nos dé un tiempo de refrigerio y de bendición y de avivamiento. En primera instancia, cuando leemos, fíjese lo que dice, que de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Era un niño, ¿no es así? 8 años. Seguramente ha tenido personas al lado del reino que lo estarían aconsejando. Sin embargo, había algo especial, porque en definitiva, de muy joven, este niño comenzó a sentir el deseo de andar en los caminos de Dios, de buscar al Señor. El versículo 2 dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y vivió en los caminos de David, su padre. Sabemos que cuando dice su padre, en la Biblia muchas veces no está hablando del padre, sino que está hablando
de un antepasado. En este caso, no fue el padre. El padre, si ustedes dan vuelta a la página, se van a dar cuenta que el padre fue Amón y el abuelo fue Manasés. Y cuando ustedes miran lo que dice de cada uno de ellos, se van a dar cuenta que no era muy halagüeño. Cuando habla de Amón, del padre de él, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea que tenía una herencia no muy buena. Su padre había hecho lo malo ante los ojos de Dios. El versículo, capítulo 33, el versículo 23, dice que nunca se humilló delante de Jehová. Porque Manasés en un tiempo, después de haber hecho tantas cosas malas, se humilló, se arrepintió de lo que había hecho. Pero Amón, el padre de Josías, ni siquiera jamás se humilló delante de Dios. Y yo digo, qué importante esto, ¿no? Muchas veces dicen que el pasado determina el futuro. Y muchas personas caen en esa atadura, ¿no? Parece que si tiene o hay un pasado nefasto, todas las cosas tienen que venir mal. Piensen ustedes que en este caso Dios muestra que esto no es así. Si bien para aquellos que no están en el Señor, como dice la palabra, que la maldad de los padres sobre los hijos puede alcanzar hasta la tercera y cuarta generación, pero cuando Dios tiene un propósito, más allá de todas las cosas que podemos entender y podemos ver para atrás, cuando estamos en el Señor corta todo esto. Josías era un niño y a pesar de ser un niño con un padre malvado, con un padre con un corazón endurecido que jamás se humilló delante de Dios, sin embargo, aún siendo un niño, él tenía un anhelo por las cosas de Dios. Había algo que lo distinguía en diferencia a su padre y aún a su abuelo, o sea que toda esta influencia no tenía ningún efecto sobre él. Y yo creo que esto es bueno para que lo tengamos en cuenta, porque hay personas que dicen, bueno, y yo soy así porque mi papá era así, o porque mi abuelo era así. Y bueno, mire, pero si esas cosas son negativas y si esas cosas realmente tienen que ver con algo que desagrada a Dios o que puede realmente hacer que nos apartemos de la gracia de Dios y que hagamos lo que no debemos hacer, ahora que estamos en el Señor tenemos que entender que de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura y que las cosas viejas quedaron atrás, pasaron y ahora el Señor hace todas las cosas nuevas para la gloria de su nombre. Así que si hay algún pensamiento que nos hace mirar hacia atrás y que muchas veces hasta echamos la culpa, ¿no? Decimos, bueno, pero mire, ¿cómo quiere que sea? Hay algunos que dicen la cabra, se ríen pero no lo dicen. Ah, bueno, al monte tira. Dice, y bueno, de tal palo, tal astilla. Son dichos populares, pero la gente lo cree y algunos que hacen de esto una fija. Esto es así. Pero cuidado porque si hemos conocido al Señor, el Señor puede hacer una nueva madera. Amén. El Señor puede hacer una vida que pueda ser totalmente renovada por la gracia y por el poder de Dios. Y creo que esto nos tenemos que sacudir esto. Porque esas son las ataduras que a veces la persona tiene en su vida y el enemigo las usa muy bien para no dejarlo avanzar. Y cuando quiere hacer algo y las cosas le salen mal o tiene alguna cosa y bueno, parece que viene eso y ya está presente. Debe ser. Mire, hermano, nos tenemos que desligar de todo y aferrarnos a Cristo con todo el corazón. Amén. El Señor ha cortado todo esto porque ahora estamos en el Señor, hemos nacido de nuevo a una nueva vida y ahora que estamos en Cristo, todas las cosas para nosotros deben ser hechas nuevas. ¿Está usted dispuesto a vivir en novedad de vida, como dice la palabra? Amén. En este caso, Josías era alguien que realmente estaba viviendo de esta manera. Aún a su corta edad, realmente pudo manifestar el deseo de poder buscar a Dios y andar en los caminos de David, su padre. Fíjense ustedes que en este caso, él tuvo un ejemplo a seguir.
Y no fue el padre o el abuelo que hicieron lo malo, sino que realmente pudo llegar como descendiente de él a entender de que su vida podía estar en conexión con el reinado de David. Pensemos que esto es muy especial lo que estamos diciendo, porque inclusive el reinado de Cristo tiene que ver con el reinado de David. ¿O no es así? Dice que del tronco saldrá un retoño, ¿no? Saldrá un nuevo brote y se levantará un rey de la línea de David. Y esto habla del reinado, del futuro reinado del Mesías aquí sobre la tierra. Amén. Entonces fíjense que es algo que tiene suma importancia, el hecho de que él pudiera manifestar esta bendición. Entonces podemos decir que en principio había un anhelo íntimo, profundo en el corazón de Josías de buscar al Señor. Había algo hermoso en su corazón. ¿Hay un anhelo íntimo en nosotros de poder buscar al Señor con todo nuestro corazón? Hay un anhelo íntimo en nuestra vida, un deseo ferviente en nuestro corazón de poder realmente andar en los caminos de Dios, de comenzar a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Esto tiene que ver con que desechemos las cosas del mundo y podamos buscar en el Señor lo que estamos necesitando, ¿no es así? El mundo nos ofrece muchas cosas, ¿o no? Muchas cosas. Pero sabemos que tenemos que poner nuestra vida en conexión con la gracia de Dios y tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. En segunda instancia, cuando leemos el versículo 3, el versículo que sigue, dice: a los 8 años de su reinado, es decir, que si tenía 8 años cuando fue elegido rey, a los 8 años de su reinado tenía 16 años. Seguía siendo muy joven, ¿o no es así? Para ser rey de Israel. Pero dice que a los 8 años de su reinado, es decir, teniendo 16 años, siendo aún muchacho, muy joven, comenzó a buscar al Dios de David, su padre, es decir, tuvo un anhelo ferviente y un deseo firme y un propósito. Fíjese que el mismo versículo hace un salto y dice que a los 12 años, es decir, a los 12 años de su reinado, siempre estamos hablando de eso, y si a los 8 años tenía 16, a los 12 tenía 20. Es decir, que a los 20 años, a los 12 años de su reinado, a los 20 años de edad, comenzó a actuar. Comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, es decir, de los lugares de adoración idolátrica, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas. Dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Mire, 20 años. Ya a partir de los 8 años tenía un anhelo por las cosas de Dios. Se ha confirmado esto mostrando un firme propósito de seguir en los caminos de Dios y de buscar a Dios y de poder realmente hacer la voluntad de Dios. Y muy poco después, a los 20 años, 4 años nada más después, comenzó a actuar de una manera muy decidida, haciendo realmente lo que Dios le estaba mostrando que debía hacer. Yo creo que acá podemos hacer un alto y pensar un poco en los jóvenes. Dios ha llamado muchas veces a personas jóvenes para que le sirvan, ¿no? Sí. Hubo algunos que los llamó de niños, como en este caso a Josías, que lo puso en una situación como la de ser rey de Israel. Pero siempre pensamos en Samuel, ¿no? Que aún siendo muy jovencito, siendo un niño, pudo escuchar el llamado de Dios
Y alguno dirá, bueno, pero a esa edad, es que muchas veces Dios nos llama a esa temprana edad para que podamos consagrar nuestra vida para la gloria de Dios. Mire a qué punto fue consagrado Samuel, que así como Dios le contestó la oración a Ana, que era su madre, que era estéril y no podía tener hijos, que ella cuando él nació y cuando fue destetado, dice la Biblia, es decir, cuando ya no dependía del alimento materno, lo dejó en el templo para que sirviera a Dios y fuera dedicado y consagrado para la gloria de Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso esto. Cuando Dios llamó a Jeremías, Jeremías dice, yo soy joven, no sé hablar. No digas soy joven, no digas soy un niño. Porque yo todo lo que te ponga en la boca vas a tener que decir y a donde te mande vas a tener que ir. Porque yo voy a estar contigo. Y cuando miramos estos ejemplos en la Biblia y tantos otros ejemplos que hay, notamos que muchas veces, pasan los años y los niños y los que ya no son niños sino adolescentes y los que ya no son adolescentes sino que ya son jóvenes, todavía no arrancaron. Parece que todavía no están en contacto con el Señor a pesar de ser hijos de familias cristianas. A pesar que muchos a veces son hijos de obreros cristianos. Pero que todavía parece que a ellos no les comenzó el tiempo de poder dedicar su vida para la gloria de Dios. Y yo digo, qué error, porque Dios por algo nos llama en el tiempo que nos llama. Por supuesto, Dios sabrá en qué y de qué manera puede usar la vida de cada uno en la edad que sea. Fíjese que este niño de 8 años tuvo que ir creciendo y aprendiendo, tal vez tuvo sus consejeros en primera instancia, que le enseñaron, que lo guiaron, y luego ya a los 16 años mostró a través de su actitud una inclinación a hacer y a buscar realmente la voluntad de Dios y mirar para caminar en los caminos de David, su padre, dice. Es decir, ya tenía claro a esa edad de los 16 años qué era lo que tenía que hacer. Y a veces me pregunto cuántos jóvenes y adolescentes hoy a los 16 han comenzado realmente a entregar su vida en las manos de Dios. Tienen claro que Dios los ha llamado para que sean siervos y siervas del Señor, más allá de los proyectos y metas y cosas que pueda haber para su vida aquí en la tierra. Son almas que Dios ha llamado y las puso en su camino para que puedan ser instrumentos de bendición y hombres y mujeres que puedan llevar el mensaje y que puedan ser realmente para la gloria y para la honra de su nombre. Fíjense que a los 8, a los 16, a los 20, podemos decir de que este niño que pasó por la adolescencia y que ahora ya era un joven, ya había comenzado a tomar las decisiones importantes y no decisiones así nomás. Fíjese lo que hizo, derribó todos los altares altos, destruyó todas las imágenes. Es decir, limpió el pueblo de Dios. Tenía que tener autoridad. Alguno puede decir, bueno, tenía la autoridad porque era rey. Sí, pero muchos reyes no lo hicieron. Y no solamente porque eran jóvenes, en algunos casos porque ellos eran tan corruptos como los de afuera. Pero este joven, lleno de la gracia de Dios y guiado por la gracia de Dios, aún a esa temprana edad de sus 20 años, Dios lo comenzó a usar para la gloria y para la honra de su nombre. Quizá esto puede llamar la atención en este momento, en esta prédica, en este mensaje, pero tal vez nos tiene que hacer reaccionar a los niños y a los jóvenes que están creciendo en la iglesia, hacer reaccionar a los padres, porque a veces no nos damos cuenta. Anoche estábamos reunidos con los hombres y decíamos que Dios muchas veces llama y la persona, si es chica, todavía puede no darse cuenta, pero los mayores que ya están en el Señor pueden saber y orientar. Cuando él estaba en el templo y empezó a escuchar la voz de Dios, Samuel, Samuel, él iba corriendo y
lo iba a buscar a Isaí, a Elí, el sacerdote. Y Elí le dice, no, yo no te llamé. Él no se había dado cuenta en principio. Anda, acostate, seguí durmiendo. Al rato otra vez, Samuel se despierta y va de nuevo a Elí. Heme aquí, Señor. Y Samuel le dice, yo no te he llamado. Y ahí el sacerdote se dio cuenta que el que lo estaba llamando, y así pasó 3 veces, el que lo estaba llamando era Dios. Y ahí entonces lo aconsejó y le dice, mirá, yo no te llamé, el que te llamó es Dios. Así que cuando escuches de nuevo esta voz, dile, habla Jehová porque tu siervo oye. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios tenía algo que decirle a ese niño que iba a ser algo glorioso, su vida, su ministerio, iba a tener que ungir reyes. Estamos hablando de Samuel. Amén. Aún a David, a quien ahora, de quien habla el texto, lo ungió este niño, Samuel, cuando ya no era un niño. Entonces, qué importante, ¿no? Que si nosotros somos del Señor, que miremos por la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, y que podamos imprimirles la verdad de la palabra de Dios, y que Dios, si los ha traído en este tiempo de su vida, es porque Dios tiene un propósito para ellos. Y que ellos pueden escuchar a esa temprana edad la voz del llamado de Dios en su vida. Y quizá debemos ayudarlos a que sepan cómo responder a ese llamado y que podamos ayudarlos a esto. ¿Amén? ¿Estaremos dispuestos nosotros a hacer lo que dice la palabra? ¿Estaremos dispuestos a entender que esto es lo que realmente Dios quiere que hagamos? Qué importante esto para nosotros. Entonces, que el Señor nos ayude. A los 20 años entonces puso en práctica lo que Dios le estaba diciendo que debía hacer. Si leemos en el versículo 8, capítulo 34, que venimos leyendo, versículo 8, dice, a los 18 años de su reinado, ¿cuántos años tenía Samuel acá? ¿Cuántos años tenía Josías, digo? 26 años. A los 18 años de su reinado, ya a los 26 años, dice, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Es decir que a los 26 años ya había limpiado la tierra. Estamos hablando 6 años de diferencia cuando comenzó a limpiar la tierra, que tenía 20. No fue nada fácil poder destruir toda esa idolatría, esa terrible cantidad de idolatría que había. Y ahora, 6 años más tarde, ya a los 26 años, Dios le muestra que tiene que hacer algo que es reconstruir o reparar la casa de Jehová, que había quedado totalmente descuidada. Y yo digo, qué importante esto, el interés por la casa de Dios. Era necesario primero desligarse de la idolatría y desligarse de todo eso, de toda esa influencia diabólica, porque detrás de la idolatría está el diablo, ¿o no es así? Pablo dice que es un ídolo, no es nada. Pero el problema es lo que está detrás de la idolatría. Y sabemos que detrás de la idolatría el que está es el diablo. Amén. Así que él tuvo que enfrentarse con esta situación. Cuando nosotros decimos que él a esa corta edad, con la autoridad que Dios le dio, pudo hacer semejante cosa, él sabía que estaba luchando no solamente en contra de los israelitas idólatras, sino contra el mismo Satanás que les había metido la idolatría en el corazón. ¿O no es así? Claro. Ahora a los 26 años, Josías siente tal vez el profundo llamado de Dios para que pueda reparar la casa de Jehová. No era nada fácil.
Cuando nosotros leemos el texto, y no quiero leer todo porque si no se va a hacer muy largo, pero si ustedes después lo leen tranquilos en su casa, se van a dar cuenta que tuvo que acomodar muchas cosas a muchas personas. Y cuando ustedes leen estos pasajes se van a dar cuenta qué orden, en qué orden. No dijo, bueno, venid, vengan, vamos a hacer lo que podamos, reparamos, hacemos. No, no, no. Él tuvo que juntar el dinero. Él tuvo que preparar todas las cosas necesarias, como los materiales. Él tuvo que ver las personas que podían hacer cada trabajo, porque el poner mano o el tocar la casa de Dios no era para cualquiera. Era necesario que aquellos que trabajasen en esta labor fueran también puestos por Dios. Y él tenía nada menos la responsabilidad de llamar a estas personas para que pudieran actuar y para que pudieran hacer la obra que el Señor quería que se hiciera, que era reparar, restablecer el templo para la adoración a Dios. Y yo digo, qué hermoso, 26 años. Tal vez podemos decir que en esta etapa sucede lo que mencionamos hoy, que cuando empezaron la reparación y cuando empezaron a juntar las cosas y poder ordenarlas, dice que Hilcías, que era el sumo sacerdote, halló el libro de la ley de Jehová que había sido dada por medio de Moisés. Mire qué descubrimiento. A veces yo pienso en esto y digo, ¿cuál era el estado, no solamente del pueblo, sino de los sacerdotes? Parece ser que habían llegado a tal punto que se deterioró el templo de tal manera y que habían perdido el contacto con la ley de Dios, con la Biblia de ese tiempo, que cuando Josías siente el llamado de Dios para reavivar al pueblo en la adoración, en una vida de santidad y de obediencia, empiezan a darse cuenta de todas las cosas y aparece el libro de la ley. Y yo digo, qué hermoso. Porque en la medida que nosotros comenzamos a actuar bajo la gracia y la dirección divina, seguramente vamos a ir descubriendo cosas. ¿O no es así? Dios nos va a hacer descubrir cosas hermosas que tiene para nosotros. Tal vez esto no lo esperaban, fue algo inesperado. El versículo 14 dice, y el sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley delante de Jehová dada por Moisés, por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, que era el escriba. Y dice que Safán lo llevó al rey, se lo llevó a Josías. Y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Y le contó cómo había sido y que habían encontrado el libro de la ley. Ahora, qué importante esto, ¿no? Porque fíjense que esto muestra que Dios tenía cosas para mostrarle a ellos gloriosas. Gloriosas. En el versículo 18, en el versículo 19, aquí comienza algo que también tiene que ver con una actitud de Josías. Y podemos decir que él llegó a un arrepentimiento sincero y humilde. Fíjense que el versículo 19 dice, luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Esta es una expresión de dolor ante la lectura del libro de la ley hallado en ese momento. El rasgar los vestidos era una señal de dolor. Fíjense qué tenía en el corazón este hombre, Josías. ¿Cómo lo impactó? Piensen ustedes que este libro estuvo en la mano por lo menos de dos personajes. Hilcías, el sacerdote, y Safán, el escriba. Pero parece ser que ninguno de los dos, o por lo menos no dice absolutamente nada de la Biblia. Pero cuando el libro llegó a las manos de Josías,
dice que él sintió un profundo dolor a tal punto que rasgó, era el rey. Él podría haberse mantenido, pero él se quebrantó en la presencia de Dios frente a la manifestación de semejante cosa. Rasgó sus vestidos. Y fíjense que esto es algo maravilloso, ¿no? Que él sabía que él no era el sacerdote y que él era el rey y que muchas cosas él no las podía hacer. Y ahí vemos la humildad de este hombre. Porque él podría haber dicho, como hicieron otros reyes, y tal vez podemos citar en esto el primero, que fue Saúl. Cuando Samuel, que era el que debía ofrecer el sacrificio, se había tardado, y él ocupó el lugar del sacerdote y ofreció el sacrificio. Y entonces ahí esto le costó el reino, ¿no? Sin embargo, él con un profundo dolor en su corazón de que la ley de Dios hubiera estado como abandonada, como olvidada, él sintió un profundo dolor en su corazón. ¿Cuántas veces necesitaríamos sentir este profundo dolor cuando vemos vituperadas las cosas de Dios? Cuando vemos descuidadas las cosas de Dios, cuando vemos que las cosas de Dios se manosean de una manera irreverente, eso tiene que causar dolor en nuestro corazón, porque son cosas sagradas y son cosas santas. Y dice que él entonces, el versículo 20, mandó a Hilcías, el sacerdote, y dice, y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Fíjense, le viene una gran inquietud. Algo nos tiene que decir ahora a través de esto. Él no vio esto como que fuera, ay, mire qué lindo, reencontramos el libro, le sacamos un poco el polvo, lo limpiamos un poco y lo guardamos. No, algo hay que hacer. Algo hay que hacer con la palabra de Dios. Algo hay que hacer cuando la palabra de Dios la descubrimos, Señor, hermano, en nuestra vida. Cuando el Señor nos habla y la pone de manifiesto. Qué linda palabra, no hacemos nada con que sea linda la palabra. Necesitamos tomar la reverencia de vida y saber qué debemos hacer con esto. Él era rey, tenía poder y potestad, ya tenía unos años de experiencia, sin embargo no se sintió capaz de saber él qué debía hacer con esta situación. Y en un gesto de humildad, pero de profundo arrepentimiento y contrición interior por esta situación, le puso la responsabilidad a quienes debían tenerla, entre ellos el sacerdote y el escriba, para que consultaran a Jehová por él y por el remanente de Israel y de Judá. Sabía que esto tenía un propósito de parte de Dios. Qué hermoso esto, ¿no? Este encuentro no fue casual. Si Dios nos hizo encontrar esto es porque acá hay algo que Dios nos tiene que decir y que mostrar. Aleluya. Y Dios tiene que mostrarnos y revelarnos qué es lo que quiere de nuestra vida y lo que tiene para nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y dice que entonces Hilcías y el rey y los del rey fueron a Hulda, profetisa. Era guarda de las vestiduras reales y dice la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antedichas. Esta mujer era una persona que era tenida como una persona de Dios. Ahora piensen ustedes la situación espiritual que ni el escriba ni el sacerdote que debieran haber sabido qué hacer con esto, no supieron qué hacer. Y fueron a consultar a esta persona que no hay mucha referencia de ella más que esta, y de saber que era una persona profetisa, cuyo nombre significa recompensa, Hulda.
Y fíjense ustedes que era reconocida solamente como una persona de Dios. Y esta persona y esta mujer le respondió y les dijo que Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, es decir, al rey, a Josías, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar. Miren cuál es la palabra, ¿no? Yo traigo mal sobre este lugar, es decir, sobre la ciudad y sobre los moradores. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mire qué mensaje. Pero sabe que hay dos versículos que siguen que muestran la importancia de que hubiera estado Josías en el medio de esta situación. Entonces esta mujer sigue diciendo: mas el rey de Judá, ¿que quién era? Josías, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rogaste y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también, dice Dios, te he oído. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Si ustedes miran por un momento, queda claro que Dios iba a tener misericordia por la mediación o la intercesión, no del su sacerdote, ni del escriba, ni de nadie, sino de Josías. Y lo que Dios vio fue que este hombre, Josías, a pesar de ser rey, oyó y leyó las palabras de ese libro y se conmovió en su corazón. Yo creo que cuando Dios envía su palabra a nuestra vida, la palabra de Dios tiene que conmover nuestras entrañas. La palabra de Dios tiene que penetrar hasta lo más profundo, como una espada de dobles filos, hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, porque la palabra de Dios es penetrante. Y si esto no es lo que ocurre en nuestras vidas, es porque nuestro corazón está acorazado. Y esa coraza es de incredulidad y es de dureza. Y esa coraza que tenemos es porque nos hemos desviado de la gracia del Señor. Solamente este joven rey, temeroso de Dios, buscador de Dios, obediente a la voz de Dios para hacer lo que Dios le había encomendado, y que tuvo la capacidad de conmoverse y hasta de rasgar sus vestidos y llorar, dice acá, en la presencia de Dios, fue lo que hizo que cambiara el Señor el propósito de destruir a su pueblo y de darles ahora una oportunidad. Qué maravilloso es esto, ¿no? Qué importante que podamos entender. Iba a venir un tiempo glorioso para Israel. Pero miren ustedes cuántos elementos, un anhelo ferviente, una firmeza de convicción para poder seguir en los caminos, no solo de Dios y de la búsqueda de Dios, sino también en lo que respecta a David. Estaba dispuesto a hacer y obedecer la voz de Dios, haciendo lo que Dios le había mandado, que era limpiar su tierra de la idolatría y de todas las cosas terribles, porque junto con la idolatría estaba la inmoralidad. Junto con la idolatría estaba la inmoralidad, porque parte de los cultos idolátricos eran las orgías inmorales, como lo sigue siendo hoy.
Y yo digo, qué importante esto, que haya corazones sensibles, corazones que se conmuevan, corazones que se humillen, que se rasguen y que lloren en la presencia de Dios. Alabado. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a tu nombre. A veces decimos el avivamiento, oramos y viene el avivamiento. Hay un proceso. Dios lo tiene preparado, hermano, el avivamiento. Pero tenemos que entrar en el proceso de ese avivamiento como fue entrando este rey que fue Josías e hizo ir entrando también al pueblo en el trabajo, en la dedicación, en el temor de Dios, para que ese avivamiento venga y sea perdurable. Qué hermoso esto. Quisiera ir a casi la última parte. Y es el hecho de que Dios lo movió a Josías para hacer algo que no se hacía durante mucho tiempo o no se hacía como se debiera hacer. Y si vamos al capítulo 35, damos vuelta a la página. Versículo 1 dice que Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén. Y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. No era fácil porque tenían que participar todos de la Pascua. Tenían que participar todos, todo el reino, los sacerdotes. Tenía que participar todo Judá y tenía que participar todo Israel. Y no era fácil reunirlos. Si por un momento miramos, vamos a notar, no lo vamos a leer todo ahora porque va a llevar tiempo, pero si ustedes leen el capítulo 35, se van a dar cuenta cómo fueron proveyendo todas las cosas. El mismo rey Josías dice que dio al pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños en número de 30.000 y 3.000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. Pero también dice que los príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes, y ellos también dieron ovejas y bueyes para la Pascua. Y dice el versículo 8, y el versículo 9 también, dice que otros también, dice Conanías y Semaías, y Natanael, sus hermanos, dice jefe de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5.000 ovejas y 500 bueyes. O sea que todos colaboraron, estaba todo el pueblo movilizado para poder celebrar esta Pascua. Alguno dirá, pero mire, vamos a hacer todo este movimiento, ¿para qué? Si total cada uno puede celebrar la Pascua en su casa. Pero era necesario que todo el pueblo fuera parte de este movimiento porque todo el pueblo iba a tener que recibir este avivamiento, esta renovación de parte de Dios. El versículo 15, y esto para los músicos. Asimismo, los cantores, los hijos de Asaf, estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David, de Asaf y de Man y de Jedutún. Fíjense que todos eran parte de este movimiento. Todos. Y el versículo 18 dice algo maravilloso. Que nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. ¿Sabe cuántos años habían pasado desde ese tiempo hasta ahora? 500 años más o menos. Un letargo medio largo, ¿no? Generaciones. Dice, ni ningún rey de Israel celebró la Pascua tal como la que celebró el rey Josías,
con los sacerdotes y los levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías, es decir, dentro de ese mismo año en que realmente Josías estaba dispuesto a reparar el templo y se halló el libro de la ley. Y yo digo, qué maravilloso es esto. Yo acá lo que veo es que Josías quería que todos participaran de este avivamiento y no quiso que nadie quedara fuera. Entonces, por eso es que los hizo participar a todos. Podría él haber dicho, bueno, vamos a participar con este grupo. Sin embargo, él hizo que todos participaran. Y fue tan grande esta celebración que desde los días de Samuel, cuando Samuel convocaba y todo el pueblo se reunía, hasta este día, pasados casi 500 años, nunca se había podido lograr hacer. Pero ahora Dios estaba moviendo a través de Josías de una manera maravillosa y se pudo lograr hacer esto para que todo el pueblo y todos los gobernantes y todos los sacerdotes y todos los levitas y todos los que participaban en los distintos ministerios, todos juntos pudieran participar de la Pascua. Y yo digo, qué maravilloso esto. El valor, es como que a través de Josías se rescataron los valores de las cosas que se habían perdido. Se rescató el valor de sacar la idolatría y de ser fiel al Señor y santo en la presencia de Dios para alabarle y adorarle en espíritu y en verdad a Él. Se rescató el valor de considerar y mantener la casa de Dios en la condición que debe estar. Se rescató la importancia de la ley de Dios, un libro que había quedado como si fuera un libro viejo, tirado, y quién sabe debajo de qué cosa. Se rescató ahora en la celebración, que para que podamos hacer alguna relación con nosotros, es hoy para nosotros la celebración de la Pascua, la Santa Cena. Y ustedes fíjense que hubo una inquietud en mi corazón que se la comenté a la iglesia, no sé si todos la escucharon, pero tenía la inquietud de ver que ya no consideramos la Santa Cena como la considerábamos antes. Que no nos permitíamos decir, bueno, no vengo a la Santa Cena porque tengo un cumpleaños, porque tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, no tengo ganas, llueve, hace frío, hace calor. Los días de Santa Cena, si bien los demás días a lo mejor unos venían, otros no, y la membresía ahí se va combinando en los distintos días. Sin embargo, el día de la Santa Cena era día de convocación. Era día donde todos estábamos. Era día donde realmente veníamos porque considerábamos que era importante el hecho de participar juntos en la fiesta de la comunión en el cuerpo de Jesucristo. Alabado. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Queremos un avivamiento? Tengamos en cuenta que tenemos que comenzar a preparar, porque Dios ya tiene preparado el día para esto. Y tenemos que anhelarlo con todo el interés de nuestra vida, de nuestro corazón. Y tenemos que ponernos firmes a hacer las cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer, de sacar lo que tenemos que sacar, de limpiar lo que tenemos que limpiar, de valorar lo que tenemos que valorar, de rescatar lo que tenemos que rescatar, para que cuando el Señor decida el tiempo estemos realmente preparados para recibir ese tiempo de refrigerio, de bendición, de avivamiento, de renovación, como lo quiera llamar, hermanos, un tiempo glorioso que Dios quiere y tiene para sus hijos. ¿Estaremos dispuestos nosotros en esta noche a tomar conciencia de esta verdad? ¿Estaremos dispuestos realmente a entender que esto es lo que Dios quiere? ¿Que esto es lo que Dios tiene para nosotros? No es hacer bulla ni hacer ruido, sino que es buscar con el corazón abierto y teniendo en cuenta las características, como dijimos al principio, que hemos visto cuando Dios quiere mostrar y hacer sentir un avivamiento de su Espíritu Santo en medio nuestro. ¿Anhelamos un avivamiento? ¿Estaremos dispuestos a rescatar las cosas que debemos rescatar? ¿Estaremos dispuestos a derribar los altares que tenemos que derribar? ¿Estaremos dispuestos a limpiar nuestra vida de toda contaminación?
Estaremos dispuestos a revalorizar las cosas que a lo mejor las hemos como perdido. Nuestra constancia, nuestra perseverancia, nuestra fe, nuestro temor de Dios, nuestra obediencia. Que el Señor nos ayude. Dios quiere que seamos parte de esta actitud para que luego podamos ser verdaderamente partes de este avivamiento que Él tiene para nosotros. Vuelvo a decir, Dios tiene un día preparado, no sé cuál es, como lo tenía desde muchos años, desde muchos años. Hoy Dios tiene también un día para nosotros. Dios quiera que en esta noche podamos realmente pedir de corazón. No sé qué es lo que tiene que hacer usted. Josías tuvo que hacer un montón de cosas. Primeramente, abrir su corazón en la presencia de Dios. Disponerse a buscar a Dios. Disponerse a seguir en los caminos de David su padre, conforme a la palabra. Dispuesto a obedecer, dispuesto a rescatar las cosas que debía rescatar y que estaban como olvidadas. Y hacerlo con la actitud, como nos muestra la experiencia de Josías y de ver cuál fue el resultado de esta situación. Dios quiera que en esta noche podamos, a través de esta palabra, tener este concepto claro en nuestra vida y que de aquí en adelante comencemos a buscar y a ser parte de este proceso que va a terminar, no me cabe la menor duda, con la bendición de Dios, avivando y renovando, fortaleciendo, trayendo tiempos de refrigerio y de bendición para su pueblo.